ahora sí, vamos a hacer el curso de personal social y vamos a hacer el tema de los incas parte 2. Ya habíamos visto los inicios de los incas. Habíamos visto que los incas ya tenían leyendas de fundación, que era la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayer. Habíamos visto que había una lista ya de incas, una relación de cuántos incas habían gobernado en el Tahuantinsuyo. Esa lista también tiene el nombre de Capacuna, ¿ya? Nosotros ahora vamos a ver a los incas en su organización social, en su organización económica, entre otras cosas, ¿sí? Vamos a darle entonces el pase a algunas personas para que lean cuando yo se los diga. Comienzo yo. Organización social de los incas. Los incas fueron clasistas, quiere decir que estaban divididos en clases, en categorías, ¿ya? Y va a leer Gael. Clase está compuesta por la realeza y Gael va a leer acerca de quién era el inca. Luis. El inca, lee el punto número 1, Gael. El Inca. Era el gobernador la máxima autoridad del imperio, pertenecía a la realeza junto a la realeza, junto con su esposa e hijos. Era considerado hijo del sol y como tal persona divina, un mediador de los vivos y muertos. Concentraba el poder político y religioso. Era quien organizó a la población. Su autoridad política era absoluta, su voluntad era ley y nadie podía oponerse. Sus súbditos tenían que portarse ante él. Debían inclinar la cabeza y llevar en sus espaldas una pequeña carga y no le podía mirar a la cara. Fue considerado ser divino. El Inca tenía una esposa legítima, Ocoya, pero podía tener otras esposas secundarias llamadas payas. Muy bien, gracias. Entonces tenemos que el Inca era un gobernador, la máxima autoridad del imperio, pertenecía a la realeza junto con su esposa, que es la Coya. Ahora, hay que recordar algo también. Los españoles fueron los que le pusieron escritura a lo que hablaban los del antiguo Perú, ¿ya? Quiere decir que vamos a ver que hay algunas cosas que están escritas con C o con S o con Z. Por ejemplo,
o con U o con O. Por ejemplo, Cusco o Cosco van a poner a veces. Y vamos a verlo con S o vamos a verlo con Z. Vamos a ver Coya, vamos a verlo con doble L o vamos a verlo con Y. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver los escritos que no dice Inca, sino en los escritos antiguos dice Inga. Por eso que hay una frase, cuando vayamos algún día al museo, dice una frase, el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Inga significaba Inca, o significa Inca, y Mandinga significaba los que venían pues del África, ¿no? Porque somos una fusión. Lo que les quiero decir que la escritura de esos tiempos, nosotros la tenemos por los españoles y por eso tenemos diversidad de formas que se escribe una palabra de estos tiempos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían escritura propia. Los españoles fue lo que le pusieron escritura a lo que nosotros en esos tiempos hablábamos. Tenemos que la Coya es la esposa principal del Inca y como lo dijo Gael, las payas son las esposas secundarias. El Inca tenía esposa principal y esposas secundarias. Por ejemplo, imaginemos que uno de ustedes, no sé, de repente Kevin es el Inca, ¿ya? Y entonces Kevin tiene la máxima autoridad, tiene el poder. Y entonces él, por ejemplo, quiere ir a conquistar un pueblo. Pero en ese pueblo está Yuri. Y Yuri es el gobernante de ese pueblo. Yuri dice, yo no voy a dejar que él me tenga como su esclavo. No, no, no. Yuri tiene una hija y entonces le dice a Kevin, Kevin, yo te puedo dar en matrimonio a mi hija. Entonces, como Yuri va a ser el suegro de Kevin, Kevin ya no lo va a atacar. Kevin va a dejar que siga teniendo poder, porque ya son familia. Entonces era una estrategia. El Inca tenía muchas esposas, pero no vivía con todas, solamente tenía esposas en cada sitio muchas veces por una estrategia para tener poder sobre ese sitio y también una estrategia del gobernante de ese sitio para que no le quiten el poder y ser ahí una autoridad. Era como presidente y los alcaldes, algo así tenía. ¿Ya? Entonces era por tener una estrategia. Después tenemos la panaca real, que son los parientes del Inca. Entonces el tío, los primos, todos ellos eran la panaca real. Quiere decir que también eran parte de la realeza y tenían privilegios. Y la nobleza lo conforman los parientes de los incas anteriores. O sea, quiere decir que, por ejemplo, antes de Kevin hubo otro inca. Y ese inca tenía su familia. La familia del inca que ya no está, que ya murió, todavía es nobleza. Y antes de ese inca que acabo de mencionar, había otro más. Y ese inca también tenía su familia. Pero como ya falleció, la familia que queda ahí todavía es nobleza. Ahora, existe la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Te explico. La nobleza de sangre, ¿quién es? Los que son parientes del Inca. La nobleza de sangre son los que son parientes del Inca. Y la nobleza de privilegio son ¿quiénes? Son las personas que han hecho algo muy destacado. Por ejemplo, un militar era, si lograba hacer algo muy destacado, podía ser noble, pero noble de privilegio. Quiere decir que, por ejemplo, Dayiro es un militar, pero ha logrado muchas cosas buenas para el imperio. Y entonces el Inca Kevin le dice, Dayiro, yo te voy a nombrar que tú seas noble por privilegio. Y entonces pasa de ser un militar a ser un noble ahora.
¿ya? Pero eso no nació noble. El Inca lo hizo que fuese noble de privilegio, ¿ya? Muy bien, o sea que tenía, ¿qué cosa? Algunos privilegios por ser noble, ¿no es cierto? Entonces eso sí le convenía, ¿eh? Dime, Kevin. ¿Por qué tengo que ser el Inca? Ah, podría ser cualquiera, Kevin, no te preocupes. No te preocupes, ya no te pondré de ejemplo, don't worry. Sigamos, dice, la clase baja está compuesta por el pueblo y los hatunrunas. O los hatunrunas son el pueblo. Te explico ahí. Los hatunrunas es el nombre de los habitantes del pueblo. Quiere decir que el pueblo eran los hatunrunas, ¿ya? El pueblo eran los hatunrunas, ¿ya? Pero qué parte del pueblo era hatunruna? Los hombres del pueblo eran hatunrunas. O sea, a los varones del pueblo le decían los hatunrunas, ¿sí? Pariente dice de algún ayllu. ¿Y qué es un ayllu? Un ayllu es la familia. Un ayllu es la familia, ¿ya? Y la familia es la base principal de este imperio. Y ahora, ¿qué cosa hacía el pueblo? El pueblo podía ser artesano, podría ser agricultor. ¿Y quiénes eran los yanaconas? Los yanaconas eran los siervos y no tenían ayllu, no tenían familia, no pertenecían a ningún sitio. ¿Por qué? Porque los habían tomado como siervos, ¿ya? Ahora, no quiere decir que ellos salieron de una semilla, porque no tenían familia. No, no, no. Quiere decir que cuando ya el Inca los toma, ya pasan a ser parte de los que sirven al Inca y lo desprenden de su ayllu, ya lo desprende de su grupo familiar. Melissa, eso te iba a preguntar, ¿qué era el Ayu? Ah, ya. Entonces, el ayllu es un grupo familiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, están en casa, su familia, sería un ayllu, ¿ya? ¿Ya? Un ratito, vamos. Ya, vamos a hacer, disculpen, dice, moral inca. La moral inca era severa y tuvo 3 frases. Amasúa, Amaqueya y Amayuya. ¿Qué es? No seas ladrón, es Amasúa, no seas perezoso, no seas ocioso, y Amayuya, no seas mentiroso. ¿Ya? Entonces tenían esto de aquí, que era muy severo. ¿Por qué? Porque no aceptaban a alguien que no quisiera hacer nada. Por ejemplo, Gael estaba construyendo, ya el Inca le había dado un territorio, un terreno, un topo, le había dado su topo, su terreno. Y Gael quería construir porque Gael tenía ya su familia, ya era un hombre ya casado ya, y entonces le dijo a todos sus amigos, le dijo, vamos porque voy a construir mi casa y ayúdenme todos. Y todos tenían que ir a ayudarlo para terminar de construir su casa, todos ayudaban. Y entonces en recompensa Gael a todos les invitaba su chicha de jora y a comer mucho y ricos potajes a todos. Y todos le agradecían a Gael. Pero, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, otro de ustedes, de repente Yuri, quería construir su casa, entonces igual todos tenían que ayudarlo. Pero si Yuri no quiso ayudarle a construir a Gael, dijo, que Gael lo construía solo, que no fastidie. Entonces, cuando Yuri quiera construir y diga, chicos, ayúdenme, no, tú no ayudaste. ¿Por qué? Porque ellos decían, no seas perezoso, todos tienen que ayudar a todos, porque ellos hacían trabajos colectivos para ayudarse entre ellos.
¿ya? Ahora, cosa que no va a pasar porque ustedes se ayudan todos y no son perezosos. Dice, economía incaica, ¿no? Que vamos a ver un poquito más también, pero aquí hay un resumen. Se basaba esencialmente en la agricultura, ¿no? Ellos tuvieron que cultivar papa, ¿ya? Maíz y también cultivaron el frijol, el zapallo, el oyuco, la calabaza, la quinoa, el maní, la guayaba y el algodón. ¿Ya? Entonces tenían que comer muy rico, eso fue muy bueno, ¿eh? Para ellos, porque ellos eran fuertes, estaban bien alimentados. Vamos a ver un poquito de resumen acá de religión, ¿ya? Los incas tenían a un dios, que era el dios Viracocha, ¿se acuerdan? Ese estaba en otra cultura, ¿en qué cultura se acuerdan que estaba? A ver, Kevin creo que se acuerda. Kevin, Monaco. ¿ah? El dios Monaco. Viracocha. ¿Se acuerdan que estaba, que era el dios Chumul, Llorón chumul, 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 chumul. o el dios de las dos varas y estaba en la portada de un templo de la cultura Mira Santiago. Tiahuanaco? Muy bien, entonces era el dios Viracocha o Huiracocha o el dios Llorón Mis, o el dios de las dos varas o los dos vacos. mis, cuando dijo, por ejemplo, de que como de Gael quería construir y Yuri no le ayudó y él también quería construir, no seas perezoso, o sea, no seas amasuya. Ah, Maquella, ¿no? Pero muy bien, es cierto. Les dan, pues, les dan sanciones muy severas, o sea, es como si tú no haces algo, ya todos te dan la espalda ya. Por ejemplo, si querían hacer un camino porque lo necesitaba el pueblo, todos tenían que apoyar. Ya no había que, ay, no, yo no quiero, no, me da flojera, mejor me echo en mi cama. No, 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 todos tenían que ir a apoyar. Pero hay mucha celebración, ¿eh? Cuando llenan un techo, hay celebración, hay mucha celebración, pero también trabajo, ¿ya? Pero es que ellos trabajaban solamente para lo que iban a consumir. Pero cuando llegan los españoles, que lo vamos a ver la próxima semana, ellos llegaron y querían hacernos trabajar todo el día, pero ellos solamente trabajaban, si ya tenían su comida, si ya tenían su vestimenta, entonces trabajaban, ¿ya? Para el consumo, pero los españoles querían que trabajaran muchas horas para simplemente que ellos ganaran mucho dinero. Y lo que pasa es que los incas no tenían dinero, porque ellos no tenían moneda. Ellos no pensaban en tener más platita. Ellos simplemente pensaban en que yo tengo tierras, voy a sacar mi papa, mi camote, todo lo que tengo, voy a comer y ya está, le voy a dar al Inca lo que le corresponde y así, nada más. O sea, no es que estén buscando voy a vender, porque ellos no vendían. Ellos hacían intercambio. ¿Y cómo se llamaba el intercambio que hacían? Se llamaba trueque. El trueque era el intercambio que ellos hacían. ¿Ya? Entonces vamos a ver, dice, otras grandes deidades, o sea, otros dioses fueron los dioses de la creación y la vida. Pachacamat, el sol, Inti, que es el padre de los incas, o sea, los nombres con los que le podemos conocer. Y las diosas es la diosa de la luna, ¿no? Mamaquilla, ya es la diosa de la luna. La madre tierra es Pachamama, ¿ya? Y tenemos... Eso le iba a decir Missy, no sé por qué cuando me silencié me salió un cuadrito el cual me salió para que prenda mi audio. Ah, ya. Ah, seguramente apreté doble, ¿ya? Me salió un nudo. Ah, ya, entonces apretado doble seguramente. Ya está. Dice, el rayo y la lluvia, y yapa, ¿ya? Entonces tenemos que la Pachamama, Pachacamac, ¿no? Mamaquilla son deidades de este pueblo. Vamos a ver el aspecto cultural. Dice, se caracteriza por su cerámica. Vamos a ver cómo era su cerámica y eso lo va a leer, a ver, un ratito. Vamos a ver, por acá tenemos a... Uy, se me escapó. Aquí está Alenovo. Milagros, por favor. ¿Puedes poner tu audio? A ver, fíjate.
Ya está. Ya. Milagros, léeme cómo era la cerámica de los incas. ¿Ya? Léeme la cerámica de los incas. Se caracterizaba por policroma, pues se emplearon diversos colores: rojo, blanco, negro, crema, etc. Variada, pero destacan el quero y el aríbalo. Ajá. Sigue. Después explico. Utilitaria. Utilitaria, destinada para el El almacenamiento. almacenamiento de alimentos. Aríbalo. Aríbalo. Quero hecho en madera. Se emplearon figuras geométricas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que su cerámica era, ¿qué cosa? Era polícroma. Porque es polícroma, poli significa varios. Y cromo significa color, varios colores. ¿Y qué colores utilizaron? Rojo, blanco, negro, crema, entre otros. Variada, porque tenían diversas cerámicas, pero entre los que más destacaban era el quero y el aríbalo. El quero es un vaso que ellos utilizaban también. Si te das cuenta, hay cosas que utilizaban otras culturas que van a utilizar ellos. ¿Por qué, Miss? Porque ellos van a absorber a las otras culturas. Y como las van a absorber, van a tomar elementos de otras culturas. ¿Ya? Ahora, tenemos que recordar que la cultura inca o la cultura de Tahuantinsuyo es la última cultura. Por eso que es un resumen de las demás culturas. Porque toma elementos de las otras. Ahora, un quero ya habíamos visto que es un vaso ceremonial. Y el aríbalo tiene esta forma. A ver, vamos a ponerlo en la pizarrita. Un ratito, por favor. ¿Ya? Van a la parte donde está mi imagen. ¿Ya? El quero habíamos visto que es un vaso. ¿Ya? Que es un vaso. ¿Ya? Es un vaso ceremonial. Es un vaso y ellos lo hacían con madera. Pero también tenemos el aríbalo, ¿ya? Y el aríbalo tenía esta forma. Tenía una forma abajo, no tenía una forma achatada, sino, si te das cuenta, vamos a ponerlo de nuevo, ¿ya? Tenía una forma ya en punta, ¿para qué? Para que esta forma en punta se clavara en la tierra. Te explico, Gael. Pasa lo siguiente, que ellos, por ejemplo, acá en el aríbalo ponían su chicha de jora, ¿ya? Y ellos querían que no se caiga. Entonces agarraban, ¿ya? Lo agarraban de las asas y lo clavaban a la tierra, ¿ya? Para que esté bien colocado, ¿ya? Su aríbalo. Y estos aríbalos podemos verlos en el museo. También hay muchas cosas que ver como los aríbalos, ¿no? El Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre. Vamos a seguir viendo. Arquitectura. Tenemos la arquitectura. Kevin, por favor, para que dejes de morder tu silicona. Dinos, por favor. La arquitectura, cuéntanos un poco, vamos. La arquitectura era polícroma, o sea, de que usaban diversos colores. Arquitectura. En una imagen tenemos como el suyo, el antisuyo, collasuyo y conti. Ya, pero lee la arquitectura, por favor.
Los incas usaban piedras de tamaños inusuales y las pegaban sin ningún pegamento para poder hacer paredes. Las piedras estaban tan bien situadas que una hoja de papel no se podía poner entre estas. La superficie era ya lisa y sin ángulos rectos para que parecieran que estaban vivas. Sigue, vamos. Los incas construyeron sus casas, templos, palacios y fortalezas de distintos materiales según la zona donde vivían. En la sierra utilizaron la piedra en la construcción de sus casas. Debido al frío, hicieron un solo ingreso para cada habitación y muy pocas ventanas. El techo a dos aguas estaba sostenido por vigas de tronco y cubierto de paja. Muy bien. Entonces quiere decir, si nos dice que tiene techo de 2 aguas, quiere decir lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, sus casas estaban hechas de piedra, ¿no? Tenían piedras, ¿no? Sus casas tenían piedritas, pero dice de que solamente trataban de ponerle no muchas puertas, ¿no? ¿Por qué? Porque si estaba hecho de piedra, la piedra es fría. ¿Ya? Entonces tenía una sola entrada y también las habitaciones para evitar que entre mucho aire y que dé mucho frío. Y el techo de 2 aguas quiere decir que era así, como las casitas que dibujamos cuando somos chiquitos, ¿no? Ahora, este techo está sostenido por un tronco. Está sostenido por un tronco para que caiga de esta manera, ¿no? Su techito, ¿ya? Entonces, así. ¿Y por qué lo hacían así, Miss? ¿Por qué hacían techo a 2 aguas? ¿Por qué? Te explico. Mira acá. Sí, tú. Gracias. Mira, está lloviendo, ¿y cómo cae la lluvia? Cae por acá y se desliza, cae por acá y se desliza. Pero cuando tenemos el techo que tenemos en nuestra casa, que es así, nada más, ¿qué va a pasar? Que todo el agua que cae se empoza acá arriba y malogra la construcción. Ahora, nosotros no es necesario que tengamos techo a 2 aguas, ¿por qué? Porque vivimos en una zona de la costa donde no llueve como en la sierra. En la sierra sí tienen que tener así, o un sistema de canaletas para que el agua filtre, pero este era su sistema. Entonces caía a ambos lados y no malograba la casa, sino que se deslizaba por ambos lados. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Tenemos entonces ahora, como decía Kevin, la división del Tahuantinsuyo, que se divide en Chinchaysuyo, en Antisuyo, en Collasuyo y en Contisuyo. Aquí está la división. Y acá ves acá un puntito dentro de un círculo, ¿ya? Este es el Cusco, al que le llamaban el ombligo del mundo. ¿Ya? Acá se ubicaba. ¿Ya ves? Y acá tenemos Cusco, ombligo del mundo. ¿Ya? O sea, Cusco es el ombligo del mundo, eso significa. Mira, pero mira, fíjate, acá está todo el territorio y acá está el Cusco, ¿no? Ubicado aquí. ¿Y quién lo dividió así ¿y quién lo dividió en Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo? Pachacute. Pachacute lo dividió de esa manera. ¿Cuál es el idioma que hablan los de este territorio? ¿El quechua o el runa? Sí. Dime, Kevin, ¿quieres bailar? No, mi, ¿sabes qué? Ya, cuéntame. Ahí, si Cusco es el ombligo del mundo, no tiene Ah, una mugre. de repente es un ombligo muy limpio, también puede ser. Dice, la economía incaica. Aquí como te dije, arriba estaba un resumen y aquí está, ¿qué cosa? Aquí está un poco más de información. Por ejemplo, te habla acerca que la clase dominante era un grupo minoritario, o sea, poquitos. El pueblo era más, los gobernantes son menos, pero siempre es así, apoyado por la fuerza militar y conformaban un estado imperial que ejercía control de las tierras, la fuerza de trabajo y el excedente económico, generando la explotación de la mayoría en beneficio propio. Quiere decir lo siguiente, ¿ya? Vamos a buscarnos otro Inca, un ratito, ya está. Ya, Dayiro dejó de ser un militar, ¿ya?
ahora cambió su vida, ¿ya? Ahora es el Inca. Ahora sí. Dayiro, tú eres el Inca y todos los que están aquí en el Zoom, ¿ya? Son tus súbditos, ¿sí? Dayiro, tú tienes el poder de que tienes todas las tierras a tu mando, ¿ya? Ahora, por ejemplo, Yuri te dice, quiero tierras, quiero mucho territorio. No, a todos les doy igual, lo siento. ¿Ya? Porque tú lo divides. Ahora, Yuri de repente dice, quiero darle una parte de mis tierras que me has dado a mi hijo. No, porque el dueño de las tierras es el Inca, no tú. Y cuando yo me muera, las tierras regresan al Inca y las divide de nuevo. No se lo dejas a nadie. Entonces las tierras eran del Inca, no eran de los pobladores. El Inca se los daba, pero se los daba prestadito nomás. Cuídame las tierras. ¿Ya? El Inca era un representante, ¿ya? No solamente político, o sea, que mandaba como presidente, sino también religioso, ¿ya? Era político y religioso, ¿ya? Quiere decir que él le decían que era el hijo del dios Sol y por eso tenía poder. Y todos tenían que hacerle caso, ¿ya? Y por ejemplo, todos trabajaban para él, ¿ya? Él estaba ahí y la gente trabajaba en el campo, trabajaba con los animales y entonces trabajaban para él. Y encima todas las tierras decía que era de él y las daba como él quería. Y tenía muchas esposas, ¿no? Y todo era su poder. Entonces, eso es lo que pasaba con el Inca. Pero también, aparte de tener un poder absoluto y que controlaba toda la producción, dentro de la sociedad inca había principios de reciprocidad y de redistribución. Y para eso Yuri nos va a ayudar y nos va a leer qué era reciprocidad y Dana nos va a leer redistribución. Yuri. Sí. Por favor, lee el principio de reciprocidad. Eran relaciones de ayuda mutua, pero también prestaciones de servicios que muchas veces eran retribuidas en forma desigualitaria. Perdón. No te preocupes, muchas gracias más bien. Dice que eran relaciones de ayuda mutua, pero también prestaciones de servicio. O sea, reciprocidad es, tú me das ahora, yo te doy después. Tú me ayudas ahora, yo te ayudo después. O sea, recíproco. ¿Ya? Y redistribución me ayuda Dana. ¿En dónde leo? Redistribución. Ah, ya. El Estado controlaba y se servía del excedente económico generante por el pueblo. La concentración del excedente en manos de la clase dominante permitió que estos se distribuyeran una misma parte del sobrante asistiendo al pueblo solo en caso de una necesidad extrema. Ya, quiere decir lo siguiente, redistribución quiere decir que todo se concentraba en las manos de ¿qué? Del Estado. Y el Estado luego lo distribuía o lo redistribuía. Quiere decir, por ejemplo, Dayiro tiene todo el poder, ¿ya? Y todo lo que queda, ya de las cosechas, todo, está en sus manos de él. Pero cuando hay falta para alguien, de alimentos, él lo puede distribuir, ¿ya? Entonces él tiene todo, por ejemplo, almacenado y lo pueden redistribuir porque ellos guardan todo el excedente y después lo distribuyen de nuevo, o sea, lo redistribuyen, ¿ya? A ver, Dayiro, dime, con tal que no me digas que ya se va a acabar el Zoom, que eso ya lo sé. Ya está. Dime, Dayiro. Yo ya le iba a decir que se iba a acabar el Zoom, pero va a haber otra clase donde se pueda conversar.
Ya que, Ay, disculpa, creía que ya habías terminado, lo siento. Ya, te voy a poner no. ya que nos vamos a ver en 2 días, en 3 días, hoy descanso, lunes. No, no nos vamos a ver. Mañana, escúchame, Dayirito, rapidito. Mañana, para los que quieren, a las 9 de la mañana, voy a conectarme para poder hacer ya un librito flaquito que tenemos, ¿no? De comprensión, ¿no? De repente no todos lo tienen porque no todos compraron los libros, pero hay un librito delgadito que tenemos, ¿no? De comprensión lectora, y que el día de mañana podemos ver un ratito, ¿sí? Así que por ahí también nos podemos ver un momento, que es este, Oye, ¿ya? Entonces nos vemos un ratito, no se preocupen. Ahí aprovechamos. No sé si por ahí ustedes lo tienen en casa. ¿va a haber otro Zoom? Ah, ya. Ahorita ya terminamos, ¿ya? Si es que... Chao, amigos, los voy a extrañar. Ah, ok, dice así, actividades económicas, ya, entonces está la agricultura, sabemos que hay tierras del Inca, o sea que son tierras del Estado, y que el Estado tiene almacenes llamados colcas, no se olviden de que tienen que leer la separata. Las tierras del sol son de ¿quién? Se supone que son del dios, o sea, del dios sol. Las tierras del Inca son del Inca y el Inca representa al Estado, ¿ya? Y entonces también el Inca todo lo que queda de la producción lo almacena y esos almacenes se llaman colcas, ¿ya? Muy bien. Y las tierras del sol son las tierras que son de Dios, pero del dios sol que tenían ellos, ¿ya? ¿Y a quién estaban ahí? Los sacerdotes, los encargados de la parte religiosa. Las tierras del pueblo, ahí está. Aquí está lo importante porque el pueblo era la fuerza de trabajo. El pueblo era la fuerza de trabajo. Entonces ellos hacían trabajo colectivo y obligatorio, ¿ya? Como el AINI, que fue el intercambio de trabajo entre los miembros del AIYU. Se realizaba en forma cotidiana y recíproca. No era obligatorio, pero sí estuvo reglamentado, ¿ya? Después, la minca fue el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Por eso que está por su casa de ustedes se llama minca, porque ahí trabajan colectivamente muchas personas, ya en favor, dice, de la sociedad. Entonces ahí trabajaban hombres, mujeres y niños en el tipo de trabajo llamado minca que tenían ellos. Y la mita era el trabajo obligatorio, ese sí era obligatorio. Todo hombre de 18 a 50 años estaba obligado a trabajar para el Estado y realizaban turnos de trabajo. Entonces tienen que realizar esta separatita. La actividad económica principal, la agricultura. La base social, el AIYU, ¿no? Y acá la alternativa incorrecta sería que el AIYU era el trabajo que realizaba, no, porque el AIYU era la familia, entonces el AIYU no es un trabajo. Y por último, tienen que dibujar un quero y un aríbalo y pintarlo muy bonito. Los que pueden se conectan mañana a las 9 por el mismo link para hacer comprensión lectora. Cuídense mucho los